Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos en estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarle nuestra nueva lección para esta semana y es una lección otra vez muy interesante, un punto doctrinal fundamental relacionado con la historia de Israel y cómo podemos entender las repeticiones y también las lecciones que podemos aprender en nuestro tiempo moderno. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel y seguimos los análisis de cada pregunta, pero antes de esto nos gustaría hacer una oración en silencio invitando la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Acompáñanos, por favor. Amén. Para entender mejor la estructura de la lección, debemos considerar los subtítulos: la historia de Israel, una advertencia para el pueblo de Dios hoy. Es un tema muy profundo y muy grande porque vamos a considerar varios casos del Antiguo y Nuevo Testamento y cómo esos ejemplos tienen una enseñanza para nosotros hoy y cómo podemos usar el pasado, las historias del pasado, para poder entender el futuro y quizá hasta predecir el futuro, porque sabemos que en el acuerdo de Salomón no es nada nuevo bajo el sol y todo que debe suceder o que sucede hoy ya fue en el pasado. Así que es muy importante conocer la historia del pueblo de Dios y conocer las debilidades, los puntos fuertes de nuestro pueblo moderno, también de nuestro sistema moderno y la iglesia, para que podamos mejorarlo y seguir adelante con la bendición de Dios. El primer subtítulo, Cruzando el Mar Rojo, obviamente está relacionado con esta experiencia. Después viene el segundo subtítulo, Esperando la Canaán Celestial, la experiencia relacionada con esto. El pecado de Moisés está mencionando las dificultades que un líder puede tener, un líder en el pueblo de Dios que fue Moisés, y Aarón también está mencionado en los versículos. La serpiente de bronce es el punto central. ¿Por qué? Porque la serpiente de bronce es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Apostasía en el Jordán es la otra historia que se usa, el otro evento histórico. El pecado de Acán es el punto número 6. Y la última pregunta son los fieles en la prueba, que son los amigos de Daniel y cómo Dios le ayudó en esa situación tan terrible. Como ustedes pueden ver, cada historia tiene su importancia y es muy poco el tiempo de 40 a 45 minutos a la escuela sabática para abarcar y profundizar cada una de estas historias. Sin embargo, si tenemos un buen plan y preparación, podemos dar a nuestros oyentes una explicación de cada una de estas historias y cómo se aplican las enseñanzas en nuestra vida moderna, que es una enorme bendición de todos los participantes de la escuela sabática. Vamos a ver las preguntas y cada una de ellos. La pregunta número 1, que habla de Mar Rojo, dice: en distintos momentos, ¿qué orden ha dado Dios a su pueblo, especialmente frente a las enormes dificultades? ¿Qué podemos aprender de la historia del Mar Rojo y Israel? Bueno, y una forma muy corta, quizá podemos abarcar como una introducción esta experiencia importante del pueblo de Dios. El pueblo de Israel se encontraba al principio de una inmensa y espectacular experiencia.
acababan de ser liberados de la esclavitud. La profecía dada a Abraham de que ese día llegaría y que Dios les concedería la tierra en la que él vivió y como nómada pudo estar, sería un día propiedad de los hijos fieles de Dios. Pero después de una experiencia tan espectacular como la que se dio, después del descenso de las plagas y de la liberación exitosa del pueblo de Israel de Egipto, les sobreviene una situación que se equipara en dificultad con la que acababan de pasar en forma positiva. Es decir, ellos habían salido jubilosos, alabando el nombre de Dios, y ahora se encontraban en una situación que parecía insalvable, puesto que el ejército y los soldados egipcios los estaban persiguiendo, el Mar Rojo estaba al frente, las montañas estaban alrededor, no existía humanamente escapatoria, ninguna solución posible. Y a pesar de haber tenido una experiencia tan espectacular, la reacción ante esa situación fue muy decepcionante, en el sentido de que perdieron completamente la fe en Dios, cuestionaron su presencia, su liderazgo, y dudaron completamente de una posible intervención o solución a esta situación. En esas circunstancias, solamente la misericordia, la paciencia y la gracia de Dios obró milagrosamente para que se produjera otra liberación igual de espectacular que la que ya habían tenido. Es decir, ellos se habían liberado de los egipcios y eran libres, pero ahora esos egipcios también estaban muertos y ellos habían quedado liberados. El mar volvió a juntarse, Egipto quedó al otro lado sin ya ser una amenaza o ser enemigos suyos. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros hoy, individualmente y como pueblo? Porque recuerden que el título de la lección lo debemos ir aplicando a lo largo de toda la lección. La cita de Isaías es muy significativa. Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Un elemento de solidificación, de fortaleza, es tener presente la estructura doctrinal y profética del pueblo de Dios. Es decir, ellos sabían que exactamente el día de la profecía en que ellos tenían que salir de Egipto se cumplió, y así lo describió y lo dejó transcrito Moisés. Por lo tanto, todo lo que ocurre en la historia del pueblo de Dios tiene un propósito específico. Y ahora, en nuestra vida individual, debemos tener fundamentación doctrinal, debemos saber lo que creemos, para tener fortaleza interna espiritualmente y no ser vencidos por las circunstancias externas, por la presión del medio, o dejarnos sorprender e ir a la queja, a la murmuración y al cuestionamiento en la más mínima dificultad que podamos sobrevenir. Debemos aprender a esta lección que si el Señor hasta aquí nos ha conducido, Él lo hará hasta el final. Y si Él nos ha mostrado cuál es el camino, Él nos lo seguirá conduciendo. Y no debemos cimbrarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Debemos permanecer siguiendo las huellas de Cristo. Debemos avanzar. Muchas gracias, muy interesante. La primera línea del testimonio dice: en esto se enseña una gran lección para todos los tiempos.
En Éxodos capítulo 14 tenemos la descripción de una situación muy especial, una situación en que los hijos de Dios no tenían o no podían ver ninguna salida. Estaban rodeados de enemigos o de obstáculos naturales que lógicamente o humanamente pensado no tenían solución. Sin embargo, Dios siempre puede cambiar las circunstancias, también en formas milagrosas, y eso es que sucedió en este caso. Y en el fin del tiempo, especialmente cuando estamos bajo la presión de la persecución o la marca de la bestia y todos otros asuntos que nosotros conocemos, es muy importante recordarnos esas experiencias del pueblo de Dios cuando Dios con poder intervino para liberar sus hijos. Seguimos más adelante y vamos a ver qué fue la experiencia de los israelitas en esas circunstancias tan milagrosas, tan poderosas, adelante de la presencia de Dios con su pueblo. ¿Cómo reaccionaban ellos? Y la pregunta número 2 dice, ¿qué advertencia hace resonar el apóstol Pablo, recordándose y usando prácticamente las experiencias históricas de su pueblo? Aquí tenemos varios elementos que son pedagógicos, que nos enseñan. Y el apóstol Pablo resume diversos eventos importantes en la historia del pueblo de Israel durante la peregrinación e incluso después de esta. Pero en este caso específico de 1 Corintios 10 se nos dice que no debemos ser ignorantes, es decir, debemos analizar, debemos adquirir el conocimiento de los mensajes, los eventos que trae consigo la redacción de los hechos que tenemos en el Antiguo Testamento. Un ejemplo. Por una parte, les ocurrieron o fueron colocados en circunstancias adversas, que era difícil humanamente ver una solución, pero la solución se dio y Dios la hizo. Entonces, aún la situación más penosa, más imposible, lleva una bendición aún mayor a esta. Por ejemplo, aquí se dice, se encontraron con el mar, lo pasaron y fueron bautizados en la nube, es decir, alcanzaron una experiencia con Dios que era correspondiente a la dificultad y a la gravedad de la situación. Otro ejemplo más, todos comieron el mismo alimento espiritual, es decir, recibieron el maná. Y esa fue una experiencia de absoluta dependencia y conexión con Dios. Por una parte era su incapacidad de proveer o de alcanzar lo que necesitaban, pero al no poder hacerlo humanamente, Dios suplía esa carencia. Así que estaba la prueba misma acompañada de una bendición aún mayor. Dice, todos bebieron el mismo agua y esa agua era la roca que es Cristo. Entonces, aquí se nos habla de necesidades básicas, como el mantenimiento de la vida, la alimentación, la bebida, y en las tres es fundamental la dependencia, la conexión con Dios y la bendición que se consigue por la aceptación de la intervención divina en nuestras vidas. Esto es aplicable individualmente y colectivamente. Es decir, cada uno de nosotros tenemos mares rojos que cruzar, situaciones en las que no vemos ninguna salida. Sin embargo, existe. Y en ese momento hay que escuchar la voz que Dios dice, avanzar por fe, con esperanza y obrando por el amor que Él nos tiene y la salvación que nos ha concedido. Y esto significa que el pueblo de Dios va a pasar por crisis que van a cuestionar y van a mover, como estudiamos en lecciones pasadas, del zarandeo hasta lo que pueda moverse. Pero entonces la estabilidad, la firmeza
y una voluntad consagrada a Dios demuestra que nada ni nadie es más importante que Dios en nuestra vida. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante es esa reflexión. También la combinación con la pregunta número 1, donde tenemos la interveniencia milagrosa de parte de Dios defendiendo a sus hijos, y qué lamentable es la respuesta de parte de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos prácticamente teniendo de Dios en presencia viva todos los días, teniendo la confirmación de su presencia por los milagros que Dios hacía, hablando con Moisés, comunicando su voluntad constantemente, y el pueblo, por supuesto, tenía la oportunidad de comunicar sus deseos con Moisés y Moisés con Dios. Sin embargo, la fe, no estaba presente. La gente dudaba, la gente murmuraba, y eso también es una advertencia severa, como dice también el apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis esta situación. ¿Por qué? Porque todos fueron bajo el mismo nube, todos fueron como bautizados en el Mar Rojo porque cruzaron milagrosamente este obstáculo natural. Todos tomaron o bebieron la agua de la roca, que es el símbolo de Cristo. Sin embargo, murieron. ¿Por qué murieron? Porque no aprendieron la lección que Dios quería que cada uno podía aprender. No fortalecieron su fe, no se convirtieron, no dedicaron su vida a Dios. Así que es lamentable las experiencias tan grandes que Dios puede dar a su pueblo en protección, en presencia, en milagros. Y si nosotros no queremos aceptarlos, si no queremos convertirnos, si no queremos colaborar con el Señor, obviamente nadie puede forzarnos, y Dios no tiene esta voluntad de forzar a su pueblo para salvarnos. Por eso es sumamente importante no solo tener las experiencias con Dios, no solo conocer su verdad, no solo participar en los servicios eclesiásticos, pero también colaborar en la fe, tener una conversión, un cambio de la vida real, porque si no, entonces lamentablemente no podemos tener el uso del conocimiento ni de la experiencia que hemos tenido en nuestra vida. Seguimos más adelante con la pregunta número 3 y vamos a ver qué sucede con Moisés, que es el líder tan importante del pueblo de Dios. ¿Qué fue la consecuencia del pecado de Moisés al deshonrar a Dios? Prácticamente leyendo el versículo, el número 20, podemos ver que no es solo Moisés, pero también estamos hablando de Aarón. Los líderes, el sacerdote y el líder Moisés, el amigo de Dios. ¿Qué sucedió con esos hermanos importantes? Bien, hay dos elementos aquí que determinaron el comportamiento de Moisés, que tal como nos dice la pregunta, deshonró a Dios en el propósito del milagro y en el fin pedagógico del mismo. Él se dejó influenciar por la presión externa. Él ya estaba muy agotado por los años de servicio, estaba ya en una edad relativamente avanzada, y la presión externa influyó en su actitud y en su comportamiento. Sin embargo, esto ya había ocurrido muchísimas veces antes, donde el pueblo lo acusó, murmuró y cuestionó su liderazgo e inclusive su presencia. Pero hubo un segundo elemento que demostró la facilidad para ceder a la presión externa,
y fue su propia debilidad espiritual en ese momento. Es decir, demostró que era precaria su conexión con Dios y que su leve conexión interna con Dios le llevó a dejarse presionar y transformar por una presión externa impía que era absolutamente errada. Y por lo tanto perdió el control de su comportamiento, se exaltó a sí mismo y asumió una actitud que no le correspondía y que nadie le había asignado, y perturbó el fin de este milagro. Esta es una enseñanza personal y colectiva muy importante que debemos considerar. Lo que hacemos individualmente tiene un impacto sobre los demás, influye en la comprensión y en el valor que se le da a la verdad, de acuerdo a los valores y principios con los cuales nosotros nos desenvolvemos. Además, teniendo una responsabilidad en la Iglesia, indistintamente del nivel organizativo donde sea, debemos ser conscientes y plenamente responsables del impacto que produce en nuestras vidas, nuestro comportamiento, la forma en que decimos las cosas, la modalidad de presentación de la verdad. Es decir, somos responsables de nuestro comportamiento, no solo ante Dios, sino también ante nuestros semejantes. Y la influencia que ejercemos es tan grande que es muy difícil y a veces imposible reparar el error cometido. En este caso, en el de Moisés, el Señor decidió que por esta razón él quedaba descalificado para entrar en la Canaán literal, que de hecho era todo el caminar de los 40 años para finalmente no entrar. Era muy decepcionante y muy triste. Muchas gracias, Raquel. Aquí tenemos el caso de los líderes, y los líderes tienen, o tenemos, mejor decir, un destino muy especial. ¿Por qué? Porque estamos representando el pueblo delante de Dios, y en lo mismo tiempo asumimos una responsabilidad pesada. Por eso Santiago, por ejemplo, menciona que no es muy profitable que todos somos maestros, porque cada maestro recibe una condenación mayor si nosotros erramos en las palabras. ¿Por qué? Porque la influencia es mucho mayor de cualquier error si se comete por un maestro o por un líder. Sin embargo, esa profesión o este oficio es muy difícil. ¿Por qué? Porque es muy difícil ser responsable por otras personas. Hay tantos deseos diferentes, tantas opiniones diferentes, que unir un pueblo y una sola idea es sumamente difícil. Es una de las cosas más difíciles que existen. Entonces sabemos que Moisés no tenía una tarea muy fácil. Sin embargo, Dios espera de parte de los líderes que ellos confíen a Dios, confían y esperan que Dios se pronuncien antes de que ellos actúan de una forma humana. Y yo creo que eso es la enseñanza que debemos aprender de este ejemplo, que en el fin del tiempo, en tiempo de peligro, en tiempo de persecución, en tiempo cuando la doctrina o la enseñanza de la iglesia está en peligro, nunca debemos actuar de una forma carnal, de una forma impaciente. En contrario, debemos esperar hasta que Dios actúa primero, que Dios revela su voluntad, y ser sumamente obediente exactamente de la forma como Dios quiere que se hacen las cosas. Entonces, de esa forma podemos nosotros no añadir más problemas de la situación, sino
podemos encontrar la solución. Seguimos más adelante y vamos a ver qué podemos aprender de una otra historia, o una otra parte de la historia de Dios. Es la pregunta número 4. ¿Qué experiencia del pueblo de Dios en el desierto Jesús hizo recordar a Nicodemo? ¿Qué podemos recordarnos y aplicar en nuestro tiempo de la historia de esta serpiente de bronce? Cristo debe ser el centro de nuestra vida espiritual, individualmente y como iglesia. Y eso significa que nosotros reconocemos su protección, su intervención, sus bendiciones, su bien hacer en nuestras vidas. En el caso que estamos tratando aquí, nos damos cuenta que el pueblo de Israel pasó por alto la protección, la asistencia, el cuidado que el Señor les estaba brindando en una forma casi imperceptible y acerca de la cual ni siquiera se habían planteado agradecer o considerar. Ante esta falta de gratitud e indiferencia ante las bendiciones de Dios, el Señor permitió que simplemente las cosas se dieran como hubiera ocurrido en una forma natural. ¿Y ahora qué ocurre? Serpientes venenosas cuya mordedura era mortal atacaron a los israelitas en el desierto. Y en este momento, con estos efectos fatales en el cuerpo, debían, como único medio de salvación, como antídoto al veneno del egoísmo y de la ambición personal, debían mirar a Cristo, pero no en una forma en que ellos se imaginaban, sino que debían confrontar el propio problema, y esa era la serpiente. Entonces, cuando el Señor habla con Nicodemo, le presenta esta escena explicándole que la misma solución que se dio en un momento de vida o muerte física en el antiguo Israel era la solución para el momento de vida o muerte espiritual del mismo pueblo de Dios en ese tiempo. Y si ellos tuvieron que mirar lo único que les podía dar salvación, aun cuando no correspondiera a sus expectativas, era en el tiempo de Jesús el Mesías, el mismo, que tampoco correspondía a sus expectativas, pero sí a la providencia divina. ¿Qué significa para nosotros individualmente? Nunca dejemos de lado las bendiciones, el cuidado, la protección, la asistencia de Dios en nuestra vida. Reconozcamos su poder y su intervención en todo momento y circunstancia. Honremos su nombre, reconozcamos su poder y démosle la primacía y la supremacía en nuestra existencia. Y como pueblo, que nada sustituya la verdad céntrica en Cristo. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante es ese ejemplo histórico y también la lectura que podemos aprender de ella. Es interesante, queridos hermanos, si podemos imaginarnos por un momento que nos encontramos en la situación semejante, donde el fondo está lleno de serpiente venenosa. Entonces nosotros normalmente busquemos una herramienta con que podemos, un machete con que podemos defendernos de las serpientes, y seguro los israelitas hacían algo semejante. Pero eso no fue la solución fue dejar la serpiente, no luchar, no intentar matar las serpientes, sino debemos mirar o poner nuestra atención sobre la serpiente de bronce. ¿Qué significa eso para nosotros? Los serpientes pueden ser símbolos del pecado, de las tentaciones, de todo tipo de problemas que tenemos en nuestra vida,
que nos muerden y, bueno, y dejan una huella de muerte en nuestra vida. Sin embargo, Dios dice que luchar con nuestro poder personal no puede llevar de ningún éxito. La única forma exitosa de salir de esa situación es concentrarnos, como se mencionó, mirar a Jesús y con el tiempo nos olvidemos o dejamos también las tentaciones se hacen más débil y más débil hasta que en un momento podemos ver la victoria completa. También en el tercer testimonio se habla aquí, profetas y patriarcas y profetas, se habla de nuestra participación en la lucha. ¿Y en qué sentido? La participación en la lucha no es luchar con las serpientes, pero es entregarse al Señor. Debemos arrepentirnos, debemos ir al Señor, debemos considerar su voluntad, debemos con nuestra voluntad participar activamente en el plan de salvación. Seguimos más adelante para ver la pregunta número 5, una otra historia interesante. ¿Qué pecado grave cometió Israel en Sittim? ¿Qué podemos decir de eso, Raquel? Este ejemplo de la historia del pueblo de Israel nos anuncia el peligro del compromiso con el mundo, de las conexiones ecuménicas, de la carencia de fidelidad a la verdad y el compromiso doctrinal. Nos damos cuenta que el pueblo de Israel cedió a la invitación de Moab, un pueblo pagano, enemigo de Dios y que aborrecía la verdad. Sin embargo, ellos confraternizaron, establecieron relaciones no solamente sociales, sino hasta religiosas e íntimas entre individuos y se llegó al punto de traicionar la verdad, y esto produjo una devastación significativa en el pueblo de Dios. ¿Qué mensaje importante nos trae, además de comprender que Dios no puede tolerar bajo ninguna circunstancia la mezcla entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, Dios y Satanás, la justicia y la injusticia, la fe y la falta de fe? No puede existir convivencia. Y debemos entender esto. En el momento en que se compromete la verdad, lo hacemos individualmente o lo hacemos grupalmente como iglesia, es un acto abierto de apostasía, es un acto de traición a la verdad y que el Señor bajo ninguna circunstancia aceptará o pasará por alto, exactamente como ocurrió en el caso de Sittim y la apostasía en Moab. Muchas gracias. También debemos recordarnos que matrimonios mixtos no están aprobados por Dios y sabemos todas las desgracias que llevaban esta mezcla y participación de las fiestas paganas. También debemos entender que el pueblo de Dios, el remanente, como dice la lección anterior, el remanente tiene un mensaje muy especial y este mensaje son los 3 mensajes angélicos, y en acuerdo del mensaje también de Apocalipsis 18, el otro ángel, el anuncio es salir de Babilonia. Si el pueblo de Dios anuncia este mensaje tan especial, primero debe salir de Babilonia. Obviamente no puede tener esa relación con las iglesias caídas o apóstatas. En lo mismo tiempo debemos entender que el pueblo de Dios no puede tener parte con los incrédulos, como se mencionó, pero no solo en la forma
política o en la forma religiosa o en la forma doctrinal, pero también en la forma real. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, por ejemplo, no podía ser maldecido. El rey pagó mucho oro y plata para que el profeta podía maldecir el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios tenía todo ordenado, todo en armonía con su voluntad y la ley, entonces estaban automáticamente protegidos. Sin embargo, cuando transgredieron, entonces es cuando vino la desgracia. Por eso debemos cuidarnos. La protección prácticamente está dentro de la fidelidad misma. Eso es una lectura también que nosotros podemos aprender de esta historia. Seguimos con la pregunta número 6. ¿Qué experiencia de antiguo Israel será hecha por el pueblo de Dios hoy si no caminan en integridad? Bueno, casi todas las historias tienen esa enseñanza, pero específicamente, ¿qué podemos aprender de esta historia? Bien, el pecado de Adán se refiere a los pecados ocultos y a la traición secreta que se hace de la verdad dentro del pueblo de Dios. Este es otro matiz importante que debemos considerar aquí. Es decir, cuando hay falta de crecimiento en la iglesia, cuando hay frialdad, cuando hay estado indiferente hacia la verdad, debemos proceder a una investigación exhaustiva y sistemática de la causa. Esta fue la situación del pecado de Acán. Dios especificó claramente, tras la pérdida que ellos tuvieron ante sus enemigos, que había un pecado dentro del pueblo, había anatema, y consistía en que Acán había usurpado y había retenido consigo botín que estaba desautorizado a retener y que el Señor había específicamente anunciado la destrucción absoluta. El hecho de que él preservó, escondió esto, que era una abierta desobediencia a la voluntad de Dios, llevó al ejército a perder ante sus enemigos. ¿Qué significa esto? La debilidad de un eslabón de la cadena debilita el resto de la cadena. Si nosotros no vivimos la verdad con la entereza, la ética, la honestidad que el Señor requiere y que nosotros prometimos en el bautismo, estamos debilitando al pueblo de Dios en su conjunto. ¿Por qué? Si no practicamos la verdad, ante el mundo estamos avergonzando el mensaje. Estamos traicionando el propio voto que hemos hecho. Y estamos deshonrando la palabra de Dios. Y nos estamos engañando y hundiéndonos nosotros mismos en el pecado y en el mal. Además, lo que nosotros hacemos tiene importancia, tiene efecto, tiene un impacto sobre el resto de mi hermano o mi hermana que me ve, que me conoce y que sabe lo que hago. Por lo tanto, debemos como pueblo e individualmente vivir a la altura de la verdad que conocemos, pedirle a Dios poder con su Santo Espíritu para vencer el mal y con su gracia poder progresar espiritualmente a nivel individual y por lo tanto colectivamente. Muchas gracias, Raquel. Es obvio que la influencia es grande de todo lo que hacemos, de todo lo que hablamos, y especialmente la influencia del ejemplo personal es muy grande. Y en ese caso estamos hablando de un pecado en secreto, un pecado que no se conocía. Sin embargo, sabemos que también tenía una influencia enorme y por eso murieron muchas personas. ¿Qué podemos hacer nosotros pensando de
nuestro tiempo moderno. Obviamente no podemos ir a rebuscar la vida de cada persona y ver, vamos a ver si hay algún pecado secreto, porque no podemos hacerlo, está contra la ética y de comprensión humana. Tampoco lo hicieron en el tiempo de Israel de una forma humana, de una forma carnal, ¿no? La revelación de este pecado fue por Orima y Tomim, con las piedras con que Dios revelaba su presencia, y Dios prácticamente reveló el pecado de Acán y no las personas, no la gente. Entonces, de esa forma nosotros debemos entender que debemos pedir que Dios revela las debilidades de las personas, que Dios actúa, que Dios nos ayude para que la iglesia puede estar limpia y puede estar sana y santa. También una otra forma que podemos limpiar o mantener la iglesia y una pureza es que cada persona examina su propia vida y busca si no tiene algo escondido, si no tiene una debilidad que no solo perjudica a él mismo, a su familia, pero también perjudica el resto de la iglesia. Seguimos más adelante con la pregunta número 7, y aquí tenemos una historia espantosa, un ejemplo muy fuerte de los tres judíos fieles. La pregunta dice: mientras el fin se acerca, ¿qué experiencia hechas por Daniel y sus compañeros inspirarán al pueblo de Dios y soportar las pruebas frente a ellos? En Daniel 3 tenemos el comportamiento de los tres amigos de Daniel solos ante la orden del emperador de postrarse ante una imagen. Considerando la presión que ejercía el medio a su alrededor, que su vida estaba en juego, la serenidad, la entereza, la firmeza de la declaración de estos tres fieles hijos de Dios son una inspiración y un ejemplo a seguir. Ellos contestaron al rey: sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta declaración era el resultado de una completa identidad con Dios, una absoluta confianza en la verdad y una certeza inamovible de fe. A pesar de las circunstancias, indistintamente de estas, ellos adjuntaron que Dios, el que ellos creen es el verdadero, puede liberarlos de la muerte, pero suponiendo que no sean liberados del horno de fuego, la verdad sigue siendo verdad, y ellos siguen siendo fieles al único Dios que lo es. Después tenemos el segundo ejemplo, el de Daniel en el foso de los leones. De nuevo, la presión era muy grande exteriormente, el acoso que estaba sufriendo también por sus compañeros de trabajo, el cuestionamiento de su fe y su religión, el escrutinio severo que hicieron de su comportamiento, con seguridad produjo muchísima tensión y es altamente estresante la situación en que Daniel se encontraba. Pensemos además que él era un hombre anciano, y vivir en esa situación pues realmente era una prueba de calibre de fe. Y en ese momento Daniel no falló. Él permaneció fiel a lo que creía, a lo que había afirmado como su único Dios y único sistema de verdades, y pudo decir al rey: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño.
porque yo soy inocente, aún delante de ti, y nada malo he hecho contra ti. Así que nos damos cuenta que las peores situaciones aún están por venir. El elemento que nos permite poder tener la capacidad y la fortaleza para decidir servir a Dios por encima de nuestras propias vidas y a costa de la muerte, es solamente el poder de Dios en nuestras vidas. Y una relación diaria, constante, progresiva y creciente en el amor de Dios. Y esa fe que obra por el amor y es impulsado por la esperanza y alimentado por la gracia salvadora, nos llevará a esa obediencia y ese amor a Dios, que por medio de la obra del Espíritu Santo nos permitirá superar inclusive la muerte. Muchas gracias, Raquel. Es muy interesante este punto, especialmente considerando que la última pregunta también se refiere de las experiencias de los creyentes en los últimos días. Sabemos que en Apocalipsis se habla del remanente del pueblo de Dios, que está perseguido. La mujer y el hijo nacido por la mujer están perseguidos por la bestia, por el dragón, y sabemos que se espera también la marca de la bestia, y todo eso levantaría una persecución con seguridad. ¿En qué forma podemos quedarnos fiel, así como esos jóvenes? Pedro hizo una experiencia semejante, apóstol Pedro. Él tenía mucha confianza propia y reclamaba que él está preparado para morir y entregar su vida por Jesús. Sin embargo, eso fue una presunción personal, y cuando la tentación vino, la dificultad, entonces él no pudo vencer su miedo. Sin embargo, más tarde, cuando estaba convertido, cuando confiaba a Dios, entonces sabemos que él se convirtió en un instrumento poderoso en las manos de Dios, y así, de esa forma, también tu hermano y tu hermana puede ser un instrumento poderoso en las manos de Dios, si no confiamos en nosotros mismos, pero confiamos en el poder de nuestro Señor Jesucristo y la influencia de su Espíritu Santo. Que Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos. Ánimo y adelante, y con ayuda de Dios todo podemos cruzar el Mar Rojo, así como lo cruzó Israel bajo el poder poderoso de nuestro Dios. Amén. Amén.